corrientes migratorias que llegan a México. Son 6 las que llegan a América. No me voy a ocupar de 3, solamente me voy a ocupar de las 3 que llegan a Coahuila. La primera corriente migratoria es la Yuco-Azteca, que pasa por Pérez, sigue por el río Bravo hacia el sur, llegan a Chihuahua, verde, azul, llegan a Chihuahua, pero antes en Mesa Verde, en Colorado, ahí dejaron una familia que se hizo sedentaria ahí en un lugar que se llama Mesa Verde, en Colorado. Descienden hacia el sur y llegan a Chihuahua. Allí en Chihuahua dan origen al pueblo de Paquiné, una zona arqueológica sedentaria con sistemas de irrigación y de canalización de las aguas sumamente avanzadas. Se llama Casas Grandes porque los edificios tenían hasta 3 pisos de altura, todos hechos de puro adobe. Allí vivieron esos grupos. Luego esa misma corriente, Yuco-Azteca, sigue de Chihuahua hacia el sur y llega por el bolsón de Mapimí a la comarca lagunera. Ese grupo, el Yuco-Azteca, estuvo establecido en el Valle de las Delicias, ahora Valle de las Delicias. Antes era una enorme laguna. Ahí vivieron los aztecas antes de llegar al Valle de México. ¿Por qué digo eso? Porque he encontrado en una cueva una pintura en el municipio de San Pedro, en la parte norte, que es una águila con las alas semiabiertas, y de ala izquierda sale una serpiente que termina en una punta de lanza. Ese grupo azteca que vivió en Coahuila ya llevaba y pasaron de tradición en tradición esa imagen del águila y la serpiente. Ahí en la pintura está parada el águila sobre una montaña, porque no hay nopales. En cambio, los aztecas iban a buscar en el Valle de México una águila parada en un nopal, porque allá abundan los nopales y no hay las biznagas. Entonces, eso me ayuda a afirmar que los aztecas vivieron en Coahuila, dieron origen a los Yuriquilas en la parte norte de San Pedro, en el Valle de las Delicias, donde está la cueva de la Candelaria. Dieron origen a los tableros en la laguna de Mailán, y en la laguna de Viesca dieron origen a los salineros. Esos 3 grupos dan origen a esa primera corriente migratoria, la Yuco-Azteca, que vive en Coahuila. Después, ya en tiempo, les hablaré de lo que he encontrado de ese grupo. La segunda corriente migratoria es la Olmeca, la Sioux-Ocano. Sioux-Ocano es la de color rojo, que también sigue más o menos la ruta hacia el sur por el río Bravo, llegan a Chihuahua, luego de ahí siguen por el río Bravo hasta llegar a Coahuila y penetran a Coahuila por 2 pasos naturales, el de San Vicente y otro que está un poco más hacia el sur, que es un lugar o 2 lugares donde el agua le da a las personas a la orilla, podían pasar fácilmente. Esa corriente dio origen a más grupos, a más familias. En Sierra Mojada dio origen a los comanches. En Ocampo dio origen a los tobosos. En mi pueblo, Sacramento, dio origen a los tontópolis. En Ramos Arizpe dio origen a los rayados de Atuborados. Y aquí, en este precioso valle que era entonces de Saltillo, Arteaga y Tomás de Peda, dieron origen a los guachichiles. Esa corriente migratoria dio origen a esos grupos. Y la
florentanes entre Acuña, Zaragoza y Musquis, los cuautecos en la región central este de Coahuila y arriba de la mesa de Catupanos en Candela dieron origen precisamente a los Catupanos. Esos tres fueron los últimos grupos que llegaron. De todas las corrientes migratorias y a las familias que dieron origen, para mí la mayor admiración es para los huachichís, porque fueron los primeros en enfrentarse a los españoles y a los tlaxcaltecas. Pusieron el ejemplo a las demás 11 familias de que defendieran su libertad. Los cazadores recolectores no permitieron que los dominaran los europeos ni los tlaxcaltecas. Prefirieron ser extinguidos y no esclavizados. Pero ellos defendían su libertad, defendían la tierra que ellos poblaron primeramente, ya que estas familias fueron los primeros pobladores de Coahuila, los verdaderos fundadores de este estado, y además pues nos dejaron todos ellos su mensaje en el arte rupestre y en las cuevas mongoles. Estos grupos durante la colonia fueron extinguidos. Entre los comanches he encontrado un arte rupestre fabuloso. Son pinturas que yo les llamo que es pues una defensa que hacen socialmente al pintar los jinetes sin cabeza. Pintaron el caballo, pintaron el jinete con su indumentaria, pero el jinete no tiene cabeza. Yo lo interpreto como un arte rupestre de protesta. ¿Por qué? Porque así querían ver los cazadores recolectores a los españoles sin cabeza para que no siguieran aniquilándolos, ya que durante la colonia fueron extinguidos las 12 familias que poblaban Coahuila, fueron extinguidos por precisamente los españoles y sus aliados, los tlaxcaltecas, que ellos fueron los que dominaron ese. Aquí tenemos el mapa de las 12 principales etnias. La primera corriente migratoria en la Yucatán dio origen a los hititas, a los tabuneros y a los alineros. La segunda corriente migratoria dio origen a los comanches, a los tobosos, a los portópolis, a los rayados, a los borrados y a los huachichís. Y la tercera corriente migratoria, la tapascana, dio origen a los panes, a los cuautecos y a los catupanos de la mesa de Catupanos. De todos ellos, en ese mapa, ahí está algo de la literatura que habla de cada una de esas corrientes, de esas familias. A todas las he investigado, me faltan todavía por investigar, y ojalá que el gran arquitecto del universo me permita todavía algunos años más y lograr terminar la investigación de Coahuila. Me faltan 15 municipios por conocer su arte rupestre. Del suroeste, ya